Bien, apenas empezamos a grabar porque apenas juntamos la cantidad de estudiantes suficientes para quien empiece a ver el video. Ya explicamos un ejercicio que era el punto final de la tarea. Bueno, lista 1, lista 2, vamos a meterle datos a esto, ¿no? Para que hagamos la intersección. La intersección son los elementos que están tanto en una lista como en la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el siguiente va a tener los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Uy, me quedaron con punto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estos son los números del 1 al 10 y estos son los números pares, los primeros 10 números pares. Listo, ya tenemos nuestras listas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear una función que se llame def intersectar listas, que le entra la lista 1 y la lista 2. Muy bien, la lista 1 y la lista 2. Entonces vamos a hacer una intersección con esas dos listas, es decir, vamos a buscar qué elementos están tanto en la lista 1 como en la lista 2, y eso lo vamos a guardar en una lista que va a ser la lista 3. Ahí va a quedar la intersección de esos dos listas. ¿Bien? Bien, muchachos, entonces, ¿cuál es la estrategia que debemos seguir? Eso es lo primero que nos toca pensar. Bueno, ¿cómo hacemos para poder hacer esa intersección? La intersección, como son los elementos que estén en esta lista y que también estén en esta lista, pues básicamente no nos queda opción que coger un elemento de la lista y con ese elemento repasar todos los de la otra lista. A ver si lo encuentra. Si lo encuentra, quiere decir que, uy, sí, lo encontré, está en la intersección, listo. Luego cojo el 2 y con ese repaso por toda la lista a ver si lo encuentro. Luego el 3 y paso por toda la lista a ver si lo encuentro y así sucesivamente. Es decir, por cada elemento de la lista de arriba tengo que repasar todos los elementos de la lista de abajo. Eso, claramente, por lo que hemos visto en clase, es un ciclo anidado. Para que por cada elemento de una lista pueda recorrer todos los de la otra lista. Eso es un ciclo anidado. Entonces vamos a hacer un for i in lista 1 para poder recorrer lista 2, lista 1. Y luego vamos a hacer otro for con otra variable por j in lista 2. De esta manera voy a coger cada elemento de la lista 1 y lo voy a pasar por todos los elementos de la lista 2. Y ahí hago la comparación, ¿cierto? Entonces digo, ok, entonces sí. La lista 1 sub i, que es el índice que me va a recorrer la lista 1. Si lista 1 sub i es igual a lista 2 sub j, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lista 1 es igual a lista i sub j, es decir, primero la i vale 0, o es el primer elemento, ¿cierto? Entonces, coge el primer elemento, que es el que está en i, y repasa todos los de j. Entonces, con 1, repasa 1 a 1, eso es que aquí está preguntándole 1 a 1. Oiga, ¿usted es igual a usted? ¿Sí o no? ¿Usted es igual a usted? ¿Sí o no? ¿1 es igual a 6? ¿Sí o no? ¿1 es igual a 8? ¿Sí o no? ¿1 es igual a 10? ¿Sí o no? Pregunta uno por uno. Cuando haya acabado de recorrer todos los de la lista 2, y pasa al siguiente elemento. Es decir, ahora i vale 2. Y luego entonces pregunta, ¿2 es igual a este? Sí. ¿2 es igual a este? No. ¿2 es igual a este? No. Coge el siguiente elemento de la lista 1 y lo pasa por todos los de la lista 2. Y así sucesivamente. Es decir,
que si coincide que lista 1 sub i es igual a lista 2 sub j, es porque lo encontró. Y si lo encontró, entonces lo puede insertar en la lista 3, que es la lista de la intersección. Lista 3.append. Como bien decía el ejercicio, para este caso podemos tener repetidos. Porque en una intersección de conjuntos, es decir, cuando operamos conjuntos, en general no pueden haber repetidos. ¿Listo? Entonces, esto es una intersección en la que sí pueden quedar repetidos. Entonces, lista 3.append, tengo que adicionar un número. ¿Cuál número? Pues da igual, porque lista 1 sub i y lista 2 sub j son iguales. Eso dice el condicional. Entonces, da igual cualquiera de los dos que insertemos. Listo. Y ahí quedó insertado. Cuando haya terminado todo el recorrido, podemos retornar la lista 3, ya que la lista 3 quedó con la intersección. ¿Vale? Listo. Vamos a probarlo. Print, vamos a imprimir, intersectar listas, que le ingresa la lista 1 y la lista 2. Muy bien, y lo vamos a correr a ver qué nos da. Dice que hay un error. A ver, busquémoslo. Línea 16, aquí. Si lista 1 sub i es igual a lista 2 sub j. Ah, profe. O sea, es Esto, porque dice que está fuera de rango. O sea, la lista 2 tiene hasta el 20. En cambio, la lista 1 tiene solamente hasta el 10. sí, no, lo que, ¿No sería por eso? lo que pasa es que lo hice operando la i dentro de la lista y luego lo hice con el operador corchetes, que es el de los rangos. Es decir, yo lo que tenía que preguntar era si i es igual a j. Porque i es cada elemento de la lista y j también es cada elemento de la lista. No, yo no puedo hablar. No, o sea, literalmente tercer Profe. punto no hacemos. ¿Señora? Una pregunta, Sí. es que yo estoy viendo eso y no entiendo cuál es exactamente la diferencia entre while y for. ¿Qué vas a estoy perdiendo ese tema? Pues mira, realmente desde el punto de vista fundamental, ninguno. Ambos sirven para hacer ciclos, para hacer instrucciones repetitivas. Ambos te sirven para lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es mejor para una cosa y para la otra? Pues el for es muy bueno para estructuras donde yo de antemano sé cuántas veces se va a hacer. Entonces, por ejemplo, una lista que yo ya sé que se tiene que recorrer, pues es muy útil poner un for. Yo le digo for, una variable, y esa variable pase por toda la lista. Entonces, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4, papá. Listo, fácil. Sin tener que pensar en el índice del ciclo, ni tener que pensar en dónde incrementé la i en el while, ni nada de eso. Entonces, ahí es muy viable. Y el while se vuelve mucho más útil para cuando tengo ciclos indefinidos, que no sé cuántas veces se va a hacer y tengo que acabarlos manualmente en algún momento. Ahí es mucho más viable un while, por ejemplo. Pero puedes utilizar cualquiera de los dos, el que quieras. Pues yo les enseñé ambos, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿vale? En este caso, i toma los valores de cada uno de los elementos de la lista 1 y j toma cada uno de los elementos de la lista 2. Por lo tanto, si yo pregunto que si i es igual a j, estoy preguntando que si el 1 es igual al 2, luego que si el 1 es igual al 4, luego que si el 1 es igual al 6, y así sucesivamente. Y luego le hago append a el numerito, ¿cierto? Al numerito que encontré que eran iguales. Ese es al que le hago append. Y listo. Entonces, correr. Y me dice que la intersección es 2, 4, 6, 8, 10. Que son los elementos que están tanto en la lista 1 como en la lista 2. Si quitamos uno de los repetidos, por ejemplo, este 10, lo quitamos. Entonces me tiene que dar los mismos, pero sin el 10. Ahí está. 2, 4, 6, 8. ¿Sí o qué? Y si le metiera por acá un 9, pues ahorita me tiene que decir que es 2, 4, 6, 8, 9. Que también están los dos en las dos listas. ¿Sí o qué?
De esa manera, acabo de hacer la intersección de dos listas, ¿vale? Con repetidos. Intersección de dos listas con repetidos. ¿Por qué con repetidos? Porque donde yo acá le ponga un 2 nuevamente, me va a colocar que el 2 está 2 veces. ¿Se dan cuenta? 2 veces. Si lo fuéramos a hacer sin repetidos, pues hay que hacerle más cosas para poder que no me vaya a quedar con repetidos. Que en el taller hay que organizarlo para que quede sin repetidos. Para que no vaya a quedar esto acá. ¿Listo? Entonces, este es como una entrada al proceso. Bien, muchachos, yo entiendo que ustedes están en semana de parciales, que seguramente estos ejercicios no los pudieron alcanzar a ver, pero el problema es que si ustedes no repasan esto, pues después la otra semana la van a ver mal, es en programación, que tienen que hacer la práctica. Entonces, ¿qué les propongo, muchachos? Trabajemos en el taller, aprovechemos estas 2 horas, que son 2 horas que ustedes tienen destinadas para programación, usémoslas para que hagan ejercicios, no les voy a poner tema nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es que aprovechemos estas 2 horas para que ustedes puedan estudiar de una vez, porque ya el próximo lunes tengo que entrar con tema nuevo. Entonces, aprovechemos de una vez estas 2 horas, ustedes van estudiando, van haciendo su taller y yo les voy ayudando. Y de esa manera ustedes estudian y aprovechan que yo les puedo apoyar, ¿vale? Pero si ustedes no practican, la van a pasar mal. La van a pasar mal, muchachos. Esto es de práctica, no hay de otra, ¿vale? Es de práctica, no hay de otra. Entonces, no es para preocuparlos, es solamente para motivarlos a que practiquen, porque esa es la mejor forma de estudiar para el parcial. ¿Bien? Todos en este momento tienen ya el parcial, el taller en sus manos. Si no, está en Brightspace, cargado, lo pueden descargar. La fecha de entrega de ese taller es 18 de abril. Entonces todavía tenemos tiempo. Así que, por favor, empecemos entonces a trabajar con él. Véalo, por aquí está. Taller de listas, entrega 18 de abril a las 23:59. Las condiciones de entrega son las mismas de siempre. Subirlo a Brightspace y tiene 7 ejercicios. Primero, una función que le pregunte al usuario cuántos números desea que tenga una lista, por ejemplo 50, y con base en ese número llene una lista por medio de números aleatorios. Es decir, ustedes con números aleatorios, parecido a lo que hicimos al principio de la clase. Pero ya no el usuario no los digita, sino que ustedes con runInt generan los números aleatorios y le hacen append a la lista, ya. Esa lista del punto 1 hay que usarla en el punto 2. Es decir, llaman a esta función que genera una lista aleatoria y esa lista aleatoria la envían a la función de la lista 2. Y con esta hacemos la siguiente. Realice un programa que reciba como parámetro una lista con enteros, utilice la función de la lista 1 para ello, y un número. Es decir, le entra una lista y un número. De manera que la función genere una nueva lista que contenga solo los números que son menores al número ingresado por el usuario. Por ejemplo, si la lista tiene estos datos y el número ingresado por el usuario es 9, se deberá generar la lista 6, 7, 8, 3. ¿Por qué? Porque esos son los números inferiores a 9 que tiene esta lista. El 6 es inferior, sí. El 7 es inferior, sí. El 8 es inferior, sí. El 3 es inferior, sí. El resto no son inferiores a 9. ¿Listo? Bien. Punto 2. Punto 3. Diseñe una función que tome los elementos que se encuentran en las posiciones impares de una lista. Los anexe a otra y la retorne. Ojo, no son los elementos impares, son las posiciones impares, que no es lo mismo. En este caso, las posiciones impares son el 2 está en una posición impar, el 5 está en una posición impar. Recordemos que el 2 está en la posición 1, posición 2, posición 3, hay que meterlo, posición 4, posición 5, hay que meterlo, posición 6, posición 7, hay que meterlo, ¿vale? Las posiciones impares. Siguiente ejercicio. Diseño un procedimiento en Python al cual ingrese una lista de números enteros positivos. La función debe crear e imprimir una lista con los elementos pares y una lista con los elementos impares. Ejemplo.
Si tiene la lista que hay arriba, se debe imprimir con una lista con ta, 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 ta. Y otra lista con 7, 15, 3 y 9. Sí, ok. Es decir, reparte los pares hacia un lado y los impares hacia otro lado. Y genera dos nuevas listas. Este que acá es una lista de letras en la cual deben desaparecer los elementos en blanco. Los espacios vacíos deben desaparecer y queda así. ¿Vale? El sexto es hacer la unión de conjuntos. Es parecida a la intersección que acabamos de hacer hace poquito. La unión son los elementos que están tanto en A como en B, que están en los dos listas, pero no pueden quedar repetidos. ¿Listo? Ese es el reto de este punto 6. Y por último, realice un programa basado en dos listas que construya la diferencia de conjuntos de ellas. Los elementos que se encuentran en la lista A que no se encuentran en la lista B, en una tercera lista. ¿Vale? Muy bien. Y esto tampoco puede tener repetidos. Porque son conjuntos. Tener repetidos. Bueno, aquí lo coloqué, aunque el que ya subí allá, pues no está este dato. Muchachos, es importante que ustedes se den cuenta que aquí dicen cree una función, utilice funciones, realice una función, realice un procedimiento. Es importante que ustedes lo hagan haciendo uso de funciones y procedimientos porque en el parcial les voy a poner funciones y procedimientos sí o sí. Y a que interactúen entre ellas. Que una función le mande datos a la otra y que la otra lo reciba. Todo eso va a estar sí o sí, muchachos. Listo, ténganlo en cuenta. Si van a estudiar algo, les pido que estudien mucho manejo de funciones y cómo mover variables entre funciones, porque va a caer en el parcial. ¿Listo? Bien, muchachos, este es el taller. Ustedes ya lo tienen. Trabajemos entonces en él. Metámosle mano y yo aquí les estoy respondiendo. Si veo una duda generalizada, abro otra vez el espacio de audio y video de Zoom y la explico para todos. Si las dudas son personalizadas, pues las voy respondiendo de manera individual. Pero estoy aquí 1 hora y 20 minutos para ustedes, para ayudarles. ¿Listo? Entonces trabajemos en el taller y yo les voy ayudando. Profe, Espera, que lo apaga el micrófono, señor. ¿cómo es que era el comando para importar una librería? O sea, era import, Sí, punto, el nombre de la librería era. era import y el nombre de la librería. En este caso, import random. O sea, sin puntos, sin nada. O sea, import, el random stop. Sí, import random y ya con eso importa la librería. Sí, ya así de fácil. Ok, profe, gracias. Con gusto.